que hay diferentes teorías que nos dicen de a dónde surgen estos animales. Entonces, de eso vamos a hablar ahorita. ¿Cuáles son esas teorías? Y algunos de los filos, vamos a mencionar 2 filos que quedan como un grupo de transición entre los protozoarios y los animales verdaderos. Sabemos de que cuando hablamos de los animales ya verdaderos son, en este caso, multicelulares. Son organismos que aproximadamente se han descrito 1.4 millones de especies. En algunos textos van a encontrar hasta 1.5 y ese número cada vez está más bien creciendo más y más. Son heterótrofos, carecen de pared celular, creo que eso ya lo sabemos. Ya vamos con organismos heterótrofos, organismos que necesitan alimentarse de otros organismos. Y aquí tenemos los herbívoros, tenemos los depredadores, tenemos los parasitoides. O sea que no importa de qué grupo estemos hablando en esa parte. La locomoción, ya hay locomoción, por lo menos en uno de los estadios, como por ejemplo en el estadio inmaduro, que estamos hablando de lo que es el estadio, por ejemplo, de ninfa o de larva, que a pesar de que sean organismos sésiles, vamos a ver de que sí tenemos, por ejemplo, porífera. Vamos a ver que aunque sea sésil, en el estadio inmaduro es el único momento en el cual se puede mover. Entonces, por lo menos en uno de los estadios vamos a encontrar esa característica. ¿Qué pasa con el ciclo de vida de ellos? Realmente, si lo comparamos con las plantas, es más fácil o es más simple que el de las plantas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos y miramos en una planta, podemos distinguir quién es el padre, quién es la madre y quién es la progenie. ¿Lo podemos hacer? No. No, realmente no lo podemos hacer. Y ahí es donde ocurre que se hace mucho más fácil, porque ahí sí podemos saber, esta es el macho, esta es la hembra y esta es la descendencia. Y uno puede saber, y hasta aquí termina una generación, ahora comienza la segunda generación. Entonces tenemos una generación que pasa en las plantas. No, en las plantas realmente no podemos saber a veces ni de qué generación es, porque van saliendo, digamos, por así decirlo, como que los hijitos de las otras plantas regados, y uno no sabe, de esta descendencia, o será de la segunda, o será de la tercera, o qué. Entonces, por eso es que se hace un poquito más fácil. Pues, y aquí hablamos de que son gametos haploides y gametos diploides, dependiendo de qué organismo vamos a hablar. ¿Qué tipo de hábitat? Realmente todo tipo de hábitat. Ya lo miramos, son los 3 tipos de hábitat. ¿Cuáles son? Marino, salado, agua dulce Y agua y dulce, terrestre. correcto. Son los 3 tipos de hábitats en los cuales pueden encontrarse todo lo que son los animales. Claro, hay hábitats que van a estar más colonizados que los otros. Si se fijan, son características que ya las vimos y ya las dominamos. Yo espero que en los examencitos o en el examen ustedes en este caso puedan contestarlo. Y como les vuelvo a recordar, ¿Dónde dijo que se habitaban? Tomen nota, jóvenes. Por favor, les estoy diciendo porque no les va a dar tiempo para capturas, no les va a dar tiempo para video. Es rápido el tiempo que ustedes tienen para cada pregunta. En cambio, en el cuaderno, como que uno más o menos, y si ha estudiado, se acuerda en qué lugar está. Les dije, hábitat terrestre, acuático y marino. Eso va a ser como lo importante en ello. ¿Qué miramos aquí? Muchas veces sacamos a porífera. ¿Por qué sacamos a porífera? Porque porífera no me mueve, porífera no tiene tejidos, no tiene órganos, todavía las capas no están totalmente formadas. Entonces ahí es donde por eso lo sacamos. Denme solo un segundo. Marinos y no sé, creo que marinos, salados, agua dulce y terrestre.
no está enojada, solo va a venir. ¿Qué onda? La Lick no se enoja nunca. Entonces, cuando hablamos de porífera, cuando decimos características sin porífera, es por eso, porque como son sésiles, son formados solamente por pocas células, entonces se sale de todas las características que hablamos de los animales en general. Pero quitando a porífera, entonces ya sabemos que podemos tener tejidos, podemos tener órganos o organelos que desempeñan funciones. Acuérdense, si tomamos porífera ya son células especializadas. ¿Sí me entendieron ahí? Lick, pero esta diapositiva... Sí. Dígame. O sea, ¿qué está explicando? Igual de metazoa, ¿no? Igual de metazoa. Solamente que dije pero, metazoa sin ¿pero por qué dice porífera. ahí sin porífera? A ver, acuérdense, lo acabo de decir. ¿Por qué dice sin porífera? Porque porífera no tiene órganos, porífera no tiene sistemas, en este caso solo está formado por células. Porífera no se mueve. Entonces, esas características, por eso es que estoy poniendo características de metazoa sin porífera, porque porífera se sale de estas características. ¿Sí me entendieron ahora? Chéquenle todo, sí. Entonces, por eso estoy diciendo, las características de metazoa son células organizadas, o sea que aquí lo que yo tengo es que algunas células se fusionan y empiezan a formar lo que son órganos, tejidos y todo eso. Pero en porífera solo tengo células que están especializadas exactamente para esa función. Es lo único que yo voy a tener. No tengo, digámoslo así, tengo unas capas, pero esas capas van a estar formadas por células. Y entonces, a veces no se le llama ectodermo, endodermo, ni nada de eso, aunque es muy similar a eso, pero todavía ahí se sigue manejando como que no tuviera las capas. Tejido nervioso. En los eumetazoa ya tenemos un tejido nervioso, desde el cual comienza con la cabeza y de ahí va hacia atrás. Pero si miráramos a porífera, el sistema nervioso realmente está en todo el organismo y no tiene un sistema nervioso como señalizado ni nada. Tiene ciertas estructuras que sirven a nivel sensorial. Es lo único que tenemos en porífera. ¿Tienen un tejido? Dígame. Perdón. Entonces son organismos con células especializadas. Sí, organismos con células especializadas. Ok. ¿Tienen un tejido muscular los eumetazoa? Sí. Ya los animales verdaderos ya tienen musculatura, tienen músculos lisos, cilíndricos, en este caso circulares, que son específicos para que si en la cabeza, si en las patas, si en las, ¿cómo que llaman? En las antenas, en cualquier parte del cuerpo. ¿Lo tiene porífera? No, no hay sistema musculatorio en eso. Por eso es que sacamos a porífera. ¿Tiene simetría? Sí, acuérdense que sí tenemos simetría. Comenzamos pues desde lo que son simetría radial hasta que llegamos a simetría bilateral, que va a ser lo característico en el caso de ellos. ¿Qué pasa con porífera? ¿Qué tipo de simetría tiene? Asimétrica. Entonces se sale de la regla, por eso es lo único, porque es asimétrica, nada más. Pero es un animal, sí es un animal y se considera ya un animal, pero se ponen las características generales de ellos, porque si no realmente diríamos, ¿se forman por células? No, si realmente solo porífera tiene esa característica. ¿De dónde vienen? Bueno, probablemente se cree que vienen de organismos unicelulares como quienes eran el grupo, los protozoarios. Y de los protozoarios surgen a lo que son los organismos unicelulares.
¿qué es lo que en este caso tenemos? Que no hay grupos intermedios. Cuando no hay grupos intermedios es como aquel grupo en el cual ya se iba formando o iban creciendo la cantidad de células, por ejemplo. No, tenemos unicelulares y multicelulares. Entonces no sabemos cuál fue el grupo intermedio. Puede ser que sí existió, pero ya es un fósil o ya desapareció y ni siquiera se descubrió. Entonces no tenemos esa fase intermedia entre unicelular y lo que son los multicelulares. Ya empezamos a encontrar en este caso ciertos fósiles desde el periodo de Ediocaro. Entonces, desde el periodo de Ediocaro, ahí comenzaron a darse ciertos fósiles de los primeros animales, pero dentro de esos fósiles no se ha podido ver, bueno, encontramos esta fase intermedia. Eso nos ayuda a ver desde cuándo surgieron los primeros animales. Entonces, ¿cuál es el origen? ¿De a dónde se cree que vienen los animales? Entonces, aquí vamos a tener que una de las cosas que se cree que vienen los animales es que tenemos un origen monofilético. ¿Se acuerdan qué era el monofilético? Un solo ancestro. Un solo ancestro, correcto. Entonces, el origen de los animales se cree que vienen desde lo que eran los protistas. ¿Y cuándo surgieron los protistas? Hace 700 millones de años. O sea que desde ahí se cree que empiezan a surgir los primeros animales. Entonces, después de los protistas, se cree que tenemos un solo ancestro y por eso el origen es monofilético. Pero no se queda ahí, porque también, aunque es origen monofilético, una de las hipótesis es que vienen de los metazoa, pero tenemos las dos hipótesis, que es la teoría sincitial y la teoría colonial. Eso solamente es el nombre de la teoría, porque una teoría piensa que viene de un grupo de protozoarios y otra teoría piensa que viene de otro grupo de protozoarios. Entonces vamos a ver que hay dos grupos dentro del protozoario que se cree que fueron los ancestros. Y ya vamos a ver cuál de las dos teorías es la más fuerte que hay en todo esto del origen. Entonces, la sincitial fue propuesta por Hansen y Hanson, miren, en el año 1950 y 1960. En cambio, la teoría colonial fue propuesta por Haeckel en 1874, que ya vamos a ver más adelante que Ernest Haeckel es uno de los que padres, por ejemplo, hasta de la ecología, ¿verdad? Más adelante de la ecología moderna. Entonces, que es importante en el caso de él. Pero estas son las dos grandes teorías que tenemos por estos dos investigadores. Y vamos a empezar a ver qué significa cada una de ellas. ¿Qué quiere decir? ¿Solo estas dos teorías hay? No. Hay otros que dicen hay una tercera teoría. ¿Cuál? La que no eran monofiléticos, sino que los animales son polifiléticos. Entonces, si miramos de esta forma, entonces vamos a tener tres hipótesis. Una hipótesis que es polifilética, que tiene varios ancestros, y otra que es monofilética, que tiene solamente un ancestro. La de un ancestro tenemos dos teorías o dos hipótesis, la colonial y la sincitial. No sé si me entendieron ahí. Sí, sí entendimos. Entonces, ahí están las tres hipótesis. ¿Cuáles son las tres hipótesis que tenemos? La teoría, en este caso monofilética, se cree de que surgieron de un ciliado. Acuérdense, el ciliado fue el último grupo que miramos y que la característica es que tenía cilios, que tenía ya una abertura vocal y todo eso. Entonces, esa teoría es una de las teorías que se cree que viene de un ciliado sincitial. Cuando habla de sincitiales que no tenían membrana. Y la otra teoría es que era de un flagelado. Y esa es la teoría colonial. Entonces, estas dos son las dos teorías polifiléticas. La sincitial propuesta por Hansen y la colonial propuesta por Haeckel. La otra teoría es la polifilética. Que la teoría polifilética es que cada filo que surgió tuvo un ancestro diferente y no tenían nada que ver ninguno de ellos. ¿Estamos claros para empezar a explicar la teoría sincitial? Repita la teoría polifilética.
Espérale, que estoy apuntando. O sea, polifilética significa que que no tengo un ancestro del cual vengo, sino que los anélidos surgieron de un ancestro, los artrópodos surgieron de otro ancestro, moluscos de otro, nidarios de otro. Eso significa polifilética. Cada filo tuvo un ancestro. En cambio, monofilética, no, dicen no, de los protozoarios vinieron todos los animales y estos se fueron modificando y así fue como fue surgiendo cada filo. Lick, Dígame. pero la teoría más aceptada sería la del monofilético, ¿no? Es una de las teorías más aceptadas. Ya las vamos a ver ahorita. Y van a ver ustedes por cuál de las dos se van a ir. Entonces, dígame. Perdón, es que tenía una duda con eso. Entonces está la teoría sincitial y la colonial, y después está la polifilética. O sea que si miramos nosotros de acuerdo al ancestro, yo la puedo dividir en monofilética y polifilética. En la monofilética yo tengo la sincitial y la colonial. Y lo que es la polifilética. Entonces, por eso decimos, hay 3 hipótesis. 2 que son monofiléticas y una que es polifilética. ¿Sí me dio a entender? Sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice la teoría sincitial? Pues la teoría sincitial cree que, en este caso, por la semejanza que se daba en ciertos organismos, entonces empezaron a decir que estos organismos vienen de lo que eran los ciliados modernos y los platelmintos acelos o acoelos. Entonces decían, no, viene de los platelmintos. Si ustedes recuerdan, platelminto, cuando ya surge platelminto, yo ya tengo simetría bilateral. Entonces, para ellos decían, no, desde que surgen los ciliados y los platelmintos son los 2 ancestros que dan origen a lo que son los animales. ¿Y en qué se basaron ellos? Por el tamaño que tenían, la forma que tenían, la simetría, porque ya había una boca y estaba ubicada en medio del cuerpo, y en este caso, por la filiación, cuando uno dice filiación superficial, por algún tipo de relación filogenética que tenían. Entonces, por eso decían, son los platelmintos y fueron los ciliados. Pero se empezó a ver cómo iban a ser los platelmintos si los platelmintos tenían simetría bilateral y el desarrollo embrionario ya de lo que eran los platelmintos era mucho más desarrollado. Yo ya no tenía en este caso ese tipo de desarrollo en el caso de lo que eran los ciliados como lo que eran los platelmintos, eran totalmente diferentes. Entonces no habían semejanza entre los 2 grupos. Entonces, ¿cómo va a ser que estos 2 grupos fueron los que le dieron el origen a todos los animales? Entonces ahí empezó la controversia. ¿Realmente la teoría sincitial era o no era, o surgieron de ahí o no surgieron de ahí? Porque empezó el pleito entre si los ciliados y los platelmintos acelos podían ser los antecesores. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, en esta teoría proponían de que el ancestro fue un multinucleado, o sea que era un protista multinucleado. Podía ser. Realmente ahí, ¿verdad? Que en este caso venía la controversia de esto, de que además de que era ciliado y tenía simetría bilateral, que tenía un modo de vida bentónico. ¿Se acuerdan que era bentónico? Que vivía en el fondo del agua. No, en la superficie. Exacto. Entonces, en este caso, lo que se encontraban en el fondo del agua, lo que se encontraban arriba del agua. Entonces, para ellos decían, no, estos son bentónicos y rectan, en este caso, en lo que es en el fondo. Cuando uno dice rectan, es que se arrastran en lo que es en el fondo, en el sustrato. Y como tenían un surco oral, entonces ese surco oral estaba dirigido al sustrato y por medio de ahí se alimentaba. ¿Qué era lo que ellos, en este caso, establecían en esta teoría? Bueno, de que los núcleos se fueron separando y ahí aparece lo que era la membrana celular. Porque cuando uno dice sincitial,
es que venía, en este caso, de organismos sin membrana, en este caso celular. Y eso era la característica para ellos. Miramos aquí. ¿Qué es lo que da? Tengo el ancestro y para ellos el ancestro, que eran ¿quiénes? El ciliado. Protista. Se me perdieron. O sea, la teoría de la sincitial es que no eran, en este caso, no sincitiales, ¿sí o no? Sí. ¿Se acuerdan que lo acabo de decir? La pregunta. Acabo de decir, la teoría sincitial, en este caso, era un factor que tenía en contra de la teoría, es que el interior de los organismos ya era celular, no era sincitial. Entonces ahí empezaban a decir, no, esta teoría no puede ser. ¿Por qué? Venía de lo que eran los protistas y de los protistas me dejaba fuera las esponjas y me dejaba fuera ciertos nidarios. Entonces, ¿qué pasa? Después de ellos empezaba lo que era la celularización. Comenzaban a formarse solo células y después de esas células ocurría la celularización y cuando ocurre la celularización comienzan en este caso a formarse una gran cantidad de núcleos. Cuando ya se empiezan a formar, entonces vienen lo que eran los platelmitos bilaterales. Y por otro lado quedaban los nidarios como aparte. Entonces, ¿qué era lo único? Que me dejaba nidarios y me deja poríferas como perdidos, que no sabemos entonces a dónde los ponemos. Y ya los nidarios y los poríferas ya tenían células monoflageladas y presentaban células ciliadas. Entonces, ¿cómo era que eran, en este caso, una teoría no sincitial? Entonces, por eso es que ahí decían, no, no puede ser. Y además, esta teoría decía que comenzaban no acá, sino que comenzaban con los platelmintos, que el ciliado con el platelminto eran igualitos. Y ahí es cuando empezaron a decir, no, no puede ser. Y entonces, ¿de a dónde vienen los nidarios? ¿De a dónde surgieron en este caso los ctenóforos? O sea, todos ellos, ¿de a dónde surgieron? Porque platelminto va por un lado y nidario va por el otro. Entonces ahí es cuando esta teoría empezaron a decir, no, no puede ser. Esta teoría realmente me está dejando grupos aparte. Entonces quiere decir que esos grupos fueron polifiléticos y no monofiléticos. No sé si me doy a entender con ello. Sí, yo tengo una pregunta. Si no, yo sigo. Es que usted dijo que los coanoflagelados estaban relacionados con los metazoa. Quiere decir que desde ahí vienen los ancestros, por decirlo así. Sí, pero ahorita en esta teoría no estamos hablando de los coanoflagelados. Aquí en esta teoría estamos hablando que el ancestro es ¿quién? Los ciliados. Los ciliados y los ciliados y los platelmintos. Exacto, no estoy hablando de la teoría de los coanoflagelados. Estoy hablando de la teoría sincitial, que la teoría sincitial dice y creía, en este caso, Hansi y Hanson proponen la teoría en la cual venía de un protista multinucleado, que era el ciliado y el platelminto, que tenía ya simetría bilateral de un solo. Pero esta teoría empezó a decir, no, no puede ser, porque entonces nidarios, ¿de dónde surgió? ¿Y a dónde dejamos las esponjas? Me dejaba fuera las esponjas y me dejaba fuera nidarios, porque si ustedes se fijan, miren, nidarios quedaba fuera. Igual pasaba con las esponjas, perdón, en los nidarios. Entonces para ellos solamente viene y surgía de acá. No sé si me di a entender o no hoy sí. Sí, sí. Entonces, ahí es donde viene y decían, no, ellos decían, no, viene de un protista multinucleado y tenía simetría bilateral, pero
y que era un organismo bentónico. Esa era la característica. Pero ahí es donde viene y nace otra teoría, ¿verdad? Que es la teoría de Haeckel, que ya desde 1800 ya estaba esa teoría, pero no le hacían mucho caso. Él decía, no puede ser en este caso de ahí. Para él, denominó de que el antecesor eran los coanoflagelados y que venía de la formación de un metazoo que se formó por la blastea. Entonces ahí es cuando ellos decían, no, la teoría de Haeckel se basaba en que se comenzó la blastea y después de la blastea comienza, en este caso, la formación del nuevo organismo. Y se comenzaron a formar lo que son las capas. Entonces ya empezamos a ver que en los organismos modernos ya habían celoblástulas. Entonces por eso esta teoría fue como un poco como más aceptada, porque sí miramos en los organismos modernos que hay celoblástula y que esa blástula fue lo que da origen a las capas. ¿Qué decía esta teoría? Que venía de un protozoario flagelado colonial, que él era el que daba origen a todos los animales. ¿Y quién era ese protozoario flagelado colonial? Los coanoflagelados. Entonces, esta teoría se basa en los coanoflagelados. Entonces, ellos decían, era un flagelado, era colonial y tenía forma planuloide. Cuando uno dice forma planuloide, en forma de larva. Entonces, era el tipo de desarrollo que ellos presentaban. ¿Qué pasó también? ¿Puedes repetir eso que dijo? Que era un flagelado. Lo que yo estoy diciendo es que en esta teoría se basaba principalmente en que venía de un protozoario, pero flagelado y colonial, que tenía en este caso células que eran en este caso flageladas y que de ahí se formaba lo que era la blastea. Y después de la blastea ocurría la gastrulación. Entonces de ahí es donde empezaron a decir, esta es la teoría, es la más fuerte, porque sí, habían celoblástulas en los animales modernos, y después de la celoblástula se forma la gastrea, que es cuando se empiezan a formar lo que eran las capas. Entonces, ya en esta teoría, vuelvo a repetir, era el coanoflagelado, que era planuloide en forma de larva, que había una blastea y que después de la blastea se formaba lo que era la gastrulación, o sea, la gastrea. ¿Qué pasa con la gastrea? Que la gastrea dio origen a las capas del cuerpo. Y ahí ya teníamos lo que era el ectodermo y el endodermo. Y ya más adelante se formó el mesodermo. Entonces ya de los primeros animales, entonces quiere decir que empezaron a ser diblásticos. No sé si me entendieron. Luis, entonces solo se basa en coanoflagelados o protozoarios que tenían células flageladas y al final solo se formaba por la blastea por medio de la gastrulación. Exacto, y de la gastrea venía la gastrulación. Entonces, para ellos consideraban la gastrea como que era el precursor de los metazoas de los nidarios. Porque a partir de la gastrea, entonces ya se empezaron a formar los nidarios. Entonces, esta teoría, si la miramos en contra de las dos teorías, ¿cómo era esta? Que, digámoslo así, de un organismo, de una célula, se empezaba a formar lo que era la blastea, que era en este caso, de cuando se unían los gametos, se formaba la blastea, que era como el primer fase de desarrollo que ocurre en los organismos. Entonces, la blastea era solamente formado por células y se formaba, miren, un organismo esférico. Cuando ocurría la blastea, entonces ahí ocurría lo que era el proceso de gastrulación, que era cuando esto se iba empujando hasta que se formaron las dos capas. Entonces a esto le llamábamos que era gastrulación. Entonces esto es lo que se considera como que se invagina, se empuja hacia adentro. No sé si están viendo o sea, primero era así, un grupo de células, y esto se va empujando, lo va invaginando hasta que ocurrió el proceso de gastrulación, que se formó las dos capas. Entonces, pasó a ser un organismo
dipoblástico o diblástico. Y de ahí viene y pasé a ser de un organismo diblástico a un organismo tripoblástico. Entonces, si lo miramos con los organismos así como surgieron, se cree que este era, ¿quién? Un protista flagelado. ¿Quién? Los coanoflagelados. Y que se empezaron a formar como se miró en este caso, por ejemplo, en Volvox. Y de ahí esto ocurre a la gastrulación como se observó ya en los nidarios, que ya tenían esas dos capas y eran diblásticos. Y después ocurre, en este caso, la formación de la tercera capa y es cuando surgen los platelmintos. Entonces, en esta teoría, platelmintos surgen hasta después de los nidarios, porque ya es triblástico y tiene simetría bilateral. ¿Qué pasa versus esta teoría? Esta teoría decía que no, que del protista ciliado ocurría la celularización, que era la formación de las colonias, o sea, al principio solo tenía células y se daba una celularización. Y de la celularización se iba hacia un lado para los nidarios y surgían lo que eran los platelmintos. Y entonces, ¿cómo surgieron estos? Entonces, en esa teoría no me explicaba cómo surgieron estos organismos, ni cómo surgieron las esponjas. Contrario acá, en el cual sí me dice de que todo fue dándose paso a paso hasta que surgió los platelmintos. Por eso es que esta teoría decía, no puede ser. Porque la teoría de la gastrea era, viene el cigoto, comienza la división y cuando ya comienza la división celular, entonces comienzan a formarse lo que era la blástula. Y después de la blástula, ¿se acuerdan? Esto ya lo habíamos visto. ¿Cómo se le llamaba aquí? Blastocele. No. Pero acuérdense que yo le había dicho. ¿Ah? Blastoporo. El blastoporo es cuando ya tiene la abertura. Ay, ya se les olvidó. Ay, Dios mío. Blastocele no era. ¿Cuál? El blastocele, no. El arquenterón, ¿se acuerdan? Que se formaba el arquenterón en algunas y ya después era el blastocele y todo. Entonces, aquí solo tengo el grupo de células, que es esta blástula que yo tengo aquí. Si nosotros la partimos, la miraríamos así. Y solo hay un espacio. A medida ocurre el proceso de gastrulación, esto se va empujando, hasta que me quedan las dos capas. Y de las dos capas yo ya tengo el blastóporo, que en este caso, que es el agujero que se me va a formar ahí. Y después vuelve a ocurrir el proceso de gastrulación y después se forma ¿cómo se llama? La capa del mesodermo. Que eso ya miramos por enterocelia o esquizocelia. Esquizocelia. Exacto. Entonces, esa era la teoría colonial. Entonces, para algunos decían, es más lógica la teoría colonial que la teoría sincitial. Y la otra me decía, bueno, y además de eso, este tipo de células que eran las que se vuelven a encontrar en los poríferas. Entonces, este era el coanoflagelado. Y esto era la característica porque tenía el collar de, ¿qué? El collar de microvellosidades. Microvellosidades. Entonces, este tipo de células la volvieron a encontrar en las esponjas. Entonces, por eso es que dicen, no. Entonces, realmente, el grupo ancestro, ese flagelado que se creía que es el ancestro, en la teoría colonial son los coanoflagelados, porque la volvemos a encontrar en los poríferas. Y aquí es donde esto se vuelve en una célula, que son los coanocitos. En los poríferas es una célula. Ya no es un filo, es una célula que se transforma y tiene la misma forma, tiene el collar de microvellosidades y por aquí lleva a cabo lo que es la alimentación. ¿Estoy bien? Todo chequele. Entonces, ahí es donde decían, no, entonces los animales surgieron de una colonia de que era esférica y después de que era esférica se fue formando el blastopero hasta que se formó y llevó a cabo lo que era la gastrulación.
y se formaron lo que eran la capa. ¿Qué pasa en este caso? Muchos de ellos dicen, no, la teoría sincitial realmente no tiene nada, no es aceptada, y para algunos dicen, no, esa teoría no debe de ser. Para algunos no, son los coános flagelados, y ahí es cuando mencionamos otra vez a los géneros. ¿Cuál fue el género que les dije que no se olvidaran de él? Ya se les olvidó, creo yo. Esponja. ¿Género de qué, A Lick? saber algo. Ajá. ¿El género ancestro? Se les No, un olvidó. cuano flagelado. Blastea, dice usted, Lick. No, blastea es la célula. Es la formación que acabamos de ver. ¿Cómo se llamaba el género? Que cuando miramos protozoarios les dije, dentro de este grupo... Proterospongia. Correcto. Ay, sí, así me gusta que estén en clase. Proterospongia, entonces. Proterospongia y Esferoeca son los dos géneros que son considerados como que fueran los ancestros. O sea, para algunos dicen de estos dos géneros fueron los que surgieron todos los demás animales. Pero ¿qué pasa? Proterospongia, ¿y cuál otra dijo, Esferoeca. licenciada? Esferoeca. ¿Cómo? Esferoeca. Sí. Ok. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay organismos que a veces no sabemos de dónde vienen. Si son más antiguos, si están intermedios, si son de transición, a saber. Entonces ahí es cuando empezaron a descubrir a ciertos organismos que surgían, pero no sabían ni a dónde ubicarlo. Entonces lo que hicieron es empezar a denominar diferentes filos. Entonces encontraron un organismo pequeño, que era, en este caso, medía milímetros, en un acuario marino, y este era el Trichoplax adheren. Entonces, el Trichoplax adheren lo empezaron a ver y dijeron, no, vamos a denominar un filo porque no puede ser una esponja, no puede ser unidad, no sabemos a dónde. Entonces, ahí es donde lo denominaron el filo de los placozoos. O sea, imagínense, solamente porque no sabían a dónde. Y de ahí también vienen y dicen, encontraron otro organismo en las aguas de Argentina. Y a ese lo denominaron entonces, este era el género Mesozoo salinella. Y vienen y dijeron también, ¿y a dónde ponemos a este? Entonces ahí es cuando dijeron, no, este lo vamos a llamar Monoblastozoa. Porque no sabían a dónde exactamente ponerlos. Entonces, para que miren cómo iban cambiando, ¿verdad? Directamente. Entonces, después en empezaron a decir, bueno, monoblastozoa o mesozoa, que era como el grupo en el cual lo ubicaron. Entonces, ahí empezaron a ver que surgieron otros organismos y empezaron a ponerle como subfilos, como por ejemplo, o clases, como Rhombozoa y Orthonectidos. Que los vamos a ver y vamos a hablar un poquito más adelante de ellos. Solo es para que miren ustedes que tuvieron otros grupos que no sabían a dónde ubicarlos. Y como no sabían otros organismos, serían la palabra, querían a dónde ubicarlos, entonces empezaron a formar otros filos. ¿Sí? ¿Me entendieron esa parte? Ahora, miramos la teoría monofilética y las dos teorías. ¿Pero qué pasó con la teoría polifilática? Pues empezaron a hacer estudios genéticos y no pudieron determinar si realmente tiene un origen polifilético, y por eso ahí dijeron, no, esta teoría no es válida. Entonces, la teoría más fuerte, ¿cuál es? La monofilética. La teoría colonial. La teoría colonial, ajá. Miren que uno de sus compañeros respondió muy bien, porque me dijo, la teoría monofilética del tipo colonial. Acuérdense, porque me tienen que decir, es muy diferente. Monofilética tenemos dos. Si solo me dicen monofilética, yo no sé cuál es. Si es la sincitial o es la colonial. Si me dicen monofilética colonial, ahí sí está bien la respuesta. Entonces, ahí es donde miramos de que hay, me fui para atrás, que hay otros grupos como por ejemplo el filo de los Mosasaur, que lo acabamos de decir, ¿verdad? De que fue un grupo
que surge porque encontraron estos organismos y dijeron, no, es otro grupo. Pero si lo miramos, ¿con quién le harían parecido ustedes? Miren cómo es el cuerpo a todo alrededor. Una planaria o un ciliado. O un ciliado. Entonces, para algunos es parte de los ciliados, solamente que son ciliados un poco más evolucionados. Entonces, para algunos dicen, no, este es un ciliado. Entonces, los mesozoa, la característica que ellos tenían es que eran animales muy pequeños, eran ciliados, su forma era vermiforme y el tamaño, miren, desde 0.5 a 7 milímetros. Estamos hablando de organismos pequeños. Solamente estaba formado el cuerpo de ellos de 20 a 30 células. O sea que aquí no estaban formadas toditas las capas. Para algunos estaban formados como 2 capas, que era lo que formaba. Para otros decían, no, solo hay de 20 a 30 células y no forman. Entonces ahí es donde decían, las capas solamente la dividían como la capa externa y la capa interna. Eso era como lo hacían, porque realmente no había un ectodermo y un endodermo, ni un mesodermo, nada de eso. Entonces solamente por el número de células decía, tiene una capa externa, que es la ciliada, o también denominada somática, que era esto de acá. Y tienen la capa interna, que era la capa, en este caso, como que era donde se empezaba a dividir y llevar a cabo lo que era la reproducción. Entonces, no eran equivalentes ni a un ectodermo ni a un endodermo. ¿Qué otra característica tenía? Que tenían simetría bilateral. O algunos de ellos era casi asimétrico. Entonces, ahí es donde también teníamos otra de las cosas de ellos. Forma vermiforme, sí, eran vermiformes, eran alargados. Y se empezaron a encontrar 2 clases, la clase de los rombozoos y la clase de los ortonéctidos. ¿Hoy bien hasta ahí? Espera, estoy copiando. Entonces, los rombozoos, estos eran ectoparásitos que vivían en los riñones de los cefalópodos. Acuérdense, vivían dentro de otro organismo. Y los ortonéctidos, otra vez eran parásitos, pero vivían en diferentes tipos de invertebrados, bivalvos, poliquetos o nemertinos. Cuando decimos poliquetos, estamos hablando de anelios. Pues para que miren, esto en cefalópodos y esto en diferentes tipos de invertebrados. Lo que me interesa es que eran principalmente parásitos. Y eso es lo importante en el caso de ellos, que eran parásitos. Muy bien, ¿saben quiénes eran los cefalópodos, va? Cefalópodos, estoy hablando de pulpos, sepias, calamares, todos ellos. A eso se refiere en este caso cefalópodos. ¿Alguna pregunta? Lick, los ortonéctidos son parásitos, entonces, que van a estar siempre dentro de otro organismo. O sea, son parásitos de que ellos, si se van a dividir, van a estar dentro de cefalópodos o de bivalvos, poliquetos o nemertinos. ¿Por qué? El tipo de larva que ellos producen se le denomina infusoriforme. Es un tipo de larva específica solamente para ellos y es un tipo de larva ciliada. O sea, la parte inmadura que ellos llegan a tener. Entonces, cuando ellos ya está esa larva, viene y lo que hace es que la tienen dentro de él y es muy pequeñita. Y entonces la eliminan por medio de la orina. Imagínense, es una característica de ellos porque no tienen estructuras reproductoras. ¿Cómo se llama la larva, Lick? Infusoriforme. Infusoriforme, perdón. ¿Pregunta? Esta larva es para ambos, los rombozoos y los ortonéctidos. Esa larva principalmente la tienen los rombozoos. Los ortonéctidos principalmente van a tener, en este caso,
el tipo de larva va a ser muy parecida a ellos, pero ellos no la van a liberar por la orina, porque tienen un tipo de, en este caso son dioicos, otra vez, directamente, pero ya la liberan fuera de él. No sé si me entendieron ahí. O sea, ¿cuál fue el nombre de la larva, licenciado? Infusoriformes. Estas, vuelvo a repetir, estas tienen larva que se desarrolla dentro de ellos y después la liberan por la orina. Ortonéctidos, la diferencia es que estos liberan como los gametos, digámoslo así, y se produce la larva fuera del agua. Entonces ya no la tienen dentro de él. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Sí, sí. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, aquí el ejemplo de cómo se miraba, que era lo único que sale del esquema, porque fíjense que aquí encontraron que había un macho y una hembra. Entonces aquí es donde se salió del esquema, porque protozoarios no había, en este caso, divergencia sexual. Y entonces, ¿a dónde lo pongo? ¿Como más evolucionado o como menos evolucionado? Por eso es que no hallaban a dónde ponerlo. Pero algunos dicen, es un ciliado evolucionado. Y es lo único, en este caso, que vendría directamente a ser. Lick, pero entonces, ¿es evolucionado o no? Realmente es evolucionado porque ya tengo macho y hembra. Y cuando yo tengo macho y hembra... Dígame, no lo escuché. Diferenciación de sociedades ya se diferencia entre hembra y macho. Sí, entonces ya tiene un cierto tipo de evolución. Por eso es que no lo pusieron dentro de los ciliados. O dentro de, en este caso, de los protozoarios. Ya no puede ser de ellos, ya es un animal. Entonces por eso hicieron un grupo, un filo, que eran los mesozoos. Lick. ¿La hembra es la más grande o el más pequeño? La hembra es la más grande y el macho, en este caso, es más pequeño. Y aquí este es el macho y la hembra del género Rhopalura, que es el que en este caso se ha visto. Del otro ya no se volvió a encontrar. Entonces, Lick, este filo es el mesozoo del que está hablando, ¿no? Sí, de mesozoo. Ahora, también encontraron... No, yo tengo que me faltan, espérenme, solamente voy a decir esta. El filo Placozoo. Este filo solo encontraron dos organismos. Uno que ya no lo volvieron a encontrar y el otro que en este caso es el que han encontrado, que es el Trichoplax adherens. Y miren la forma, se parece a una ameba. Ese era lo característico en este caso de este grupo. Era el filo de los Placozoa. Otro que no sabían a dónde ponerlo. ¿Cuál era la característica en el caso de ellos? Que eran organismos marinos. Era algo de ellos. El tamaño variaba de 2 a 3 milímetros y tenían dos capas. Que eso era lo que interesaba. Pero no era ectoderma ni endoderma, nada de eso. La capa se le denominaba epitelio dorsal y epitelio ventral. El epitelio dorsal era el que estaban todas estas células esféricas directamente, que vamos a ver que sirven para llevar a cabo todo lo que es alimentación. Y la parte ventral son las células monoflageladas y las células glandulares no ciliadas. O sea, son las dos capas que ellos presentaban. Entonces, este grupo fue descrito por primera vez en el siglo XVIII. Pero hasta el año 1971 fue que ya dijeron, sí, es un filo. Entonces ahí lo denominaron como el filo de los Placozoa, que eran organismos totalmente simples y no tenían nada más, pero la característica que encontraron ellos era que eran muy parecidos a lo que eran las amebas. En la capa ventral que... No lo escuché. Bueno, y los dos géneros que encontraron, los dos géneros que encontraron eran Trichoplax adherens y Trechtoplax rectam. Acuérdense, son los dos. ¿Qué es lo que pasa? Que Trechtoplax rectam no lo volvieron a encontrar.
O sea que para algunos dicen, no, eso ya fósil, ya no lo volvieron a encontrar. No sé qué fue lo que me estaba preguntando. Sí, va a volver a repetir la diapositiva en la próxima clase porque se me ¿A las 3? trabó. Sí, a las 3 vuelvo otra vez. Bueno, no bueno. sé si hay alguna pregunta porque ya me regañaron que ya son las 2. Entonces nos quedamos ahí y el lunes terminamos, solo faltaban 4 diapositivas y comenzamos porífera. Lick, pero esto de qué parcial, que ayer no pude entrar. No entendí la pregunta. Sí, o sea, si estos temas son ya del segundo parcial o cómo. No, ni siquiera hemos terminado el primer parcial. El primer parcial entra protozoarios. Entra introducción a la zoología, protozoarios, este tema de el origen de los animales y entra porífera. Cuando terminemos porífera, terminamos primer parcial. Por eso les digo, es que en invertebrados es tanto el material que no podemos a veces ni perder, pero ni una hora, ni un segundo. Bueno, entonces cualquier cosa, lo que me van a preguntar del mapa, si quieren como a las 4 ya quedaría libre para que podamos